Bienvenidos nuevamente. En este espacio les compartiré eh, acerca de los indicadores de rentabilidad y de endeudamiento. Recuerden que en el video anterior pues habíamos hablado un poco de los indicadores de liquidez y de actividad. La importancia que estos, o el papel que estos juegan dentro del análisis financiero como un complemento a ese análisis, digamos, cruzado que podemos hacer con el análisis vertical, el análisis horizontal y de indicadores. Ahí podemos hacer un cruce muy importante de información que le brinde lógicamente al usuario de la misma una idea un poco más clara de la situación que aconteció en la empresa. Vale, bueno, sin más preámbulo, demos paso al análisis de los indicadores de rentabilidad. Digamos que es importante tener en cuenta, antes de explicar, importante tener en cuenta lo que comenta el autor Carleón García en uno de sus libros. Poder diferenciar o distinguir entre rentabilidad y margen. Es decir, el hecho de que hablamos de rentabilidad al referirnos lo que produce el activo patrimonio, ¿vale? Y hablamos de margen cuando hacemos referencia a las ventas, ¿vale? A las ventas con relación a la utilidad que estas generan. Entonces, para no incurrir en el error que de pronto incurren muchas personas al referirse indistintamente los términos, por ejemplo, como la empresa generó un margen de rentabilidad. No. Se es rentabilidad o se es margen, ¿vale? Entonces, para el caso puntual, aquí vemos, por ejemplo, margen de utilidad que genera la empresa. Fíjense, margen de utilidad, no de rentabilidad. Entonces, hablamos de la utilidad bruta sobre las ventas, ¿vale? De la utilidad operativa sobre las ventas, de la utilidad antes de impuestos sobre las ventas, de la utilidad neta sobre las ventas. Fíjense, esto, digamos, de forma, al hacer el análisis vertical, lo estamos calculando de forma indirecta. Es decir, cuando hacemos el análisis vertical, dividimos la utilidad bruta sobre las ventas y ya de paso estamos calculando el margen bruto. ¿Vale? Acá lo que vamos a hacer es analizarlo. Es decir, ¿qué representa esto para la empresa? De acuerdo con lo que le comentaba en el anterior video, al momento de analizar el indicador tenemos en cuenta las dos variables. ¿Vale? En este orden de ideas, si la utilidad bruta aumenta, el margen bruto también lo hará. Si las ventas aumentan, pues el margen bruto disminuirá. ¿Vale? Se comporta de forma inversa al denominador y de forma directa al numerador. Entonces aquí está siempre la definición. Es decir, ¿cuál es la definición? Digamos, ¿cuáles, los niveles de utilidad bruta generados por cada peso vendido? ¿Cierto? O cuánto representa la utilidad bruta con relación a las ventas. Entonces yo lo puedo hacer desde ambos puntos de vista, es decir, de arriba abajo o de abajo arriba. Yo lo puedo leer. Lo importante es tener en cuenta esos aspectos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los indicadores y vamos a darle paso a la explicación. Entonces cuando analizamos margen bruto, por ejemplo, tenemos que muestra el porcentaje de utilidad bruta fue generado por las ventas o por cada millón de pesos vendido, ¿vale? O por cada millón vendido, cuánto se generó como utilidad bruta, lo que le había comentado ahorita. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el margen bruto, esta sería la fórmula, ¿vale? Utilidad bruta sobre las ventas netas. Entonces, si nos vamos a los resultados, ¿vale? De los cálculos realizados sobre la empresa que estamos analizando, entonces tenemos, por ejemplo, aquí da 27%, 13%, eso como se lee inicialmente, la empresa, las ventas de la empresa generaron 27,3% de utilidad bruta, o en su efecto puedo decir que por cada peso vendido se generó 27,4 centavos. Ojo, importante, pues lógicamente, si yo vendo 100, pues yo no puedo decir que tuvo una utilidad de 200. Eso es
como que, digamos, ilógico, porque se supone que mis ventas fueron 100, pues la utilidad no va a ser superior a las ventas, la utilidad va a ser un porcentaje de las ventas, ¿vale? Lo que sí puede ocurrir en el caso de la rentabilidad del activo cuando lo analicemos. Por ejemplo, yo sí puedo decir, no, si yo puedo invertir 100, pero puedo vender 200, ¿vale? Eso sí puede ocurrir. Acá sabemos que esto es un porcentaje de las ventas. Perfecto. Entonces, digamos que si analizamos el otro ejercicio que hemos venido analizando, pues tendremos lo siguiente. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos que cuánto es la utilidad bruta, la hemos traído del estado de resultados, al igual que los ingresos operacionales, ¿cierto? Si nos vamos al indicador para que ustedes recuerden, entonces utilidad bruta sobre las ventas, ¿vale? Entonces tenemos que la utilidad bruta, pues aquí tenemos los 5.486.000 o 5.486.000. Las ventas serían 41.000 millones o 41 millones, dependiendo de cómo maneje la empresa las cifras, ¿vale? Entonces en este caso aquí tendremos el margen bruto, ¿cierto? El margen bruto tenemos la utilidad bruta sobre las ventas, ¿vale? Ese sería el margen bruto, ¿cierto? El margen bruto sería ese. Ok, aquí tenemos, ¿cierto? Si solo expresamos en términos porcentuales, nos arroja una cifra de promedio. El margen bruto de la empresa es de 8.91, ¿vale? Podemos graficarlo también si queremos, es decir, cómo se relacionaron las ventas y cómo que representó eso en utilidad, ¿vale? O cuánto representaron la utilidad de las ventas, como lo querramos, ¿cierto? Aquí hacemos el cálculo, lo mismo, y nos damos cuenta, digamos, las ventas como están en niveles muy superior a los de la utilidad, para este caso, pues se va a apreciar de esta forma. Pues si queremos dejar solamente las ventas con relación al margen, entonces aquí tenemos, le damos cambio de gráfico, cuadro combinado, y que el margen bruto me lo relacione en una línea, pero en el eje secundario. Y los periodos también seleccionamos aquí. Para el caso de los periodos, editamos para que nos diga qué periodos estamos trabajando, vale, y tenemos listo el gráfico. Fíjense, aquí está el gráfico presente, ¿cierto? Tenemos el gráfico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que de acuerdo al comportamiento de las ventas, aquí se presenta un comportamiento en el margen. Fíjense, cuando las ventas cayeron, el margen cayó, ¿vale? Se mantuvieron constantes, el margen también lo hizo. Entonces aquí ha estado el comportamiento del margen, ¿vale?, dado el comportamiento de las ventas. Fíjense que de pronto los periodos con mayor margen, aquí de este lado, podemos ver 2008, 2011 y 2015. Fíjense que aquí en el 2008, voy a empezar de estar en un nivel un poquito, ¿vale?, ligeramente superior al de 2011, ¿vale? Fíjense que no presentó un margen tan alto como el de 2011. Pues, ¿qué sucede aquí en este caso? Cuando nos vamos al estado de resultado, pues notamos que las ventas están arriba, ¿cierto? Pero que la utilidad también depende no solamente de las ventas, sino de los costos. Pues ¿por qué? Porque si los costos aumentan, ¿vale?, en mayor proporción que el crecimiento de las ventas, pues lógicamente vamos a afectar el margen bruto. Entonces miren la situación presentada en el 2008 con relación a 2011. A pesar de estar ligeramente superior a 2011, obtuvo un margen pues inferior. Miren lo que sucedió con los costos del 2008 y de 2011. Veamos qué sucede. Por ejemplo, los costos de 2011, ¿vale?, están en 64 millones. Y los de 2008 pues están en 68. Fíjense, pues claramente aquí el margen se disminuyó. Fue inferior al margen registrado en el 2011. Pues muy a pesar de tener un nivel de venta superior o ligeramente superior al del 2011, pues el margen no lo fue. ¿Por qué? Por un tema de manejo de costos. Esto es la importancia de manejar los costos en una empresa. Fíjense que aquí se manejó de tal forma que se manejó bien, de tal forma que
se pudo controlar o se pudo incrementar el margen. Entonces fíjese cómo cambia el margen de aquí de 2008 a 2011, cómo crece. Sin embargo, o a pesar de obtener un margen, digamos, importante para el 2011, un margen cercano al 12%, este cayó hasta llegar a 2015 en una cifra alrededor de 6, algo o casi 7%, ¿cierto? Podemos colocar las cifras también para que tengan, si quieren cifras exactas, las podemos colocar. Fíjense cómo no depende solamente del nivel de venta, sino del manejo de los costos. Aunque los costos no estén expresados dentro de la fórmula, juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque los costos son los que están disminuyendo la utilidad bruta. Entonces es importante poder manejar los costos. Incluso se puede graficar, se puede añadir los costos de venta a este gráfico. Por ejemplo, podemos añadirlo. Fíjense que los costos de venta los tenemos por acá. Al momento de calcular las rotaciones, tenemos los costos de venta. Podemos irnos a diseño, seleccionar datos, podemos darle a agregar, podemos decirle que agregue los costos, ¿vale? Con la leyenda ahí, y acá tenemos las cifras. Podemos decirles que la agregue, ¿cierto? Y que igual los periodos que va a tomar de los costos van a ser los mismos que estamos manejando desde 2004 hasta el 2015. Yo le doy a aceptar, me voy al gráfico para revisar cómo lo colocó. Fíjense que aquí lo coloca, digamos, todavía no lo ha organizado. Miren cómo lo coloca en el eje secundario. Entonces vámonos acá a diseño, cambio de gráfico, y nos vamos aquí a los costos, que no me lo toma en el eje secundario, que me lo tomen no como línea para que no se enrede de pronto, sino como columna, ¿vale? Y ya se puede apreciar mejor. Entonces miren, aquí tenemos un análisis pues interesante. ¿Por qué? Porque tenemos las ventas y los costos, es decir, lo que influye en la utilidad, en el margen. Entonces fíjense cómo aquí los costos están muy cercanos a las ventas, razón por la cual aquí, miren, aquí disminuyó. Fíjense cómo acá, dado un crecimiento de las ventas, pues lógicamente incrementó el margen. Pues lo más probable es que las ventas, el incremento de las ventas haya sido superior al incremento de los costos, y por ende se generó aquí en este punto el crecimiento del margen. Acá de pronto no fue tan amplio el crecimiento de las ventas con relación al crecimiento de los costos, razón por la cual disminuyó el margen, ¿vale? Fíjense que aquí para el 2011, fíjense que como el crecimiento de las ventas se nota muy superior al crecimiento de los costos, razón por la cual el margen se dispara, ¿vale? Aumenta. Acá ya caen las ventas, mientras que los costos no caen en niveles tan considerables como digamos, la disminución de las ventas. Y fíjense cómo cae el margen. Nuevamente acá se recupera porque hay un crecimiento considerable en el nivel de ventas con relación al crecimiento en los costos, ¿vale? Por eso se recupera un poco. Entonces, como que para buscarle una explicación más razonable a lo que sucedió, eso lo pueden hacer ustedes con todos los indicadores, ¿vale? Entonces, regresando acá a los indicadores de rentabilidad, aquí hay una breve explicación, ¿vale? De qué refleja eso. Entonces, seguimos con el margen operacional, que lo que hace es mirar cómo la utilidad operacional se comportó con relación al nivel de ventas, digamos, obtenido en la empresa. Entonces aquí relacionamos la utilidad operativa sobre las ventas netas. ¿Eso qué va a medir? Pues el porcentaje de utilidad operacional que fue generado por las ventas. Indica a su vez si el negocio es lucrativo o no en sí mismo, independientemente de su financiamiento. ¿Por qué se dice esto? Porque fíjense que cuando miramos la utilidad operacional llega hasta aquí, ¿cierto? De alguna u otra forma no está siendo afectada por los gastos no operacionales, dentro de los cuales podemos encontrar los gastos financieros, los gastos productos digamos, de la financiación que realizó la empresa. Por tal razón, aquí hay un concepto que nos indica eso. Es decir, si el negocio es lucrativo o no en sí mismo, independientemente de la forma de financiamiento. De igual forma muestra cuánta utilidad operacional se generó por cada millón vendido. ¿Vale? Aquí tenemos la fórmula: utilidad operativa con relación al nivel de ventas netas.
Entonces, siguiendo con el ejemplo que hemos venido manejando acá, vamos a hacerlo aquí. Ya tenemos, digamos, las ventas. Lo que podemos hacer es, si queremos generar, por ejemplo, la, la utilidad operativa. Entonces la utilidad operativa la obtenemos de acá, de el estado de resultados, ¿cierto? Tenemos la utilidad operativa del estado de resultados, ¿vale? Aquí la pegamos, convertimos esto a peso con control shift 1, lo convertimos a pesos y calculamos el margen operacional, ¿vale? Entonces el margen operacional, ¿vale?, vendrá dado por la siguiente forma, es decir, la utilidad operacional entre las ventas, ¿vale? Ahí tengo el margen operacional, lo calculo para todos los periodos, ¿cierto? Y le doy estilo porcentual y digo 2 decimales. En promedio estuvo en 4.81 el margen operacional, ¿vale? De igual forma, aquí lo puedo relacionar, si quiero, en la gráfica, cómo se comportó el margen operacional. Puedo decirle aquí al gráfico, bueno, vamos a añadirle, digamos, otra serie. En este caso vamos a añadirle la del margen operacional, ¿vale? Para que, digamos, me la relacione con el margen bruto para ver si hubo o no tanto, digamos, tanta afectación o tanto impacto, digamos, producto de qué, de no solamente los costos, sino de los gastos. ¿Por qué? Porque los gastos son los que de alguna u otra forma también están afectando la utilidad operacional. Fíjense que aquí la utilidad operacional está siendo afectada por los costos y por los gastos operacionales de administración y de venta. Entonces, por esa razón, digamos, el margen puede variar significativamente. Entonces, fíjense cómo va teniendo un comportamiento muy similar, ¿vale? Muy similar al del margen bruto. Aunque fíjense que para este caso, miren cuál fue el comportamiento del margen bruto y miren cuál fue el comportamiento del margen operacional. Miren cómo aumenta el margen operacional y miren cómo aquí se mantiene constante. Digamos que aquí el margen operacional puede aumentar producto de un buen manejo de los gastos, ¿vale? De los gastos. Entonces, si revisamos, por ejemplo, los gastos del periodo 2005 a 2006 con relación a los costos, entonces miren, por ejemplo, los gastos 2005 a 2006. Miren que aquí son 1.084.000 y aquí son 974. Mientras aquí los costos aumentaron, aquí los gastos disminuyeron. Razón por la cual el margen se vio aumentado, ¿cierto? Entonces, o incrementado. Miren que cuando aquí comparamos margen bruto con relación al margen operacional, miren que aquí mantuvo como que constante, pero aquí sí creció. ¿Por qué? Porque se pudo controlar el tema del crecimiento de los gastos con relación al crecimiento de las ventas. Entonces es importante compararlo y decir, por ejemplo, para los periodos 2005-2006, a pesar de que el margen bruto se mantuvo constante, el margen operacional presentó un crecimiento, un leve crecimiento o un crecimiento considerable, dependiendo de cómo sea el crecimiento, a razón de un control sobre el nivel de gastos generado en la empresa. Es decir, para el periodo 2005 se contaba digamos, se incurrió en gastos cercanos a los tantos millones. Mientras que para el 2006 se pudo controlar estos logrando una disminución en un tanto por ciento de los mismos, razón por la cual se presentó un crecimiento en el margen operacional. Fíjense cómo yo puedo expresarlo. No siempre estas gráficas se van a comportar de igual forma, porque aquí depende mucho del costo, mientras que acá va a depender no solamente del costo, sino del gasto operacional, del control del gasto operacional. Entonces va a depender mucho. Sin embargo, aquí vemos un comportamiento muy parecido al comportamiento, en este caso, de la utilidad operacional y de la utilidad bruta. De igual forma, podemos traernos, por ejemplo, en el caso del estado de resultado, podemos traernos los gastos,
y graficarlo, siendo de que como son más pequeños, se va a una diferencia pues bastante considerable en la apreciación del gráfico. Entonces ahí me va a afectar, digamos, el gráfico, cómo se presenta el gráfico. Entonces eso yo lo puedo explicar también dentro de este margen. Por último, acá tenemos el margen neto. Bueno, aquí hay unos aspectos que son relevantes. La utilidad operacional está influida, fíjese, no solo por el costo de ventas, sino también por el gasto operacional, que es lo que estoy diciendo yo de administración y ventas. El margen operacional tiene gran importancia, puesto que indica si el negocio es lucrativo o no, independientemente de cómo se esté financiando. El margen neto entonces será la utilidad neta sobre las ventas, que refleja el porcentaje de utilidad neta que fue generado por las ventas. Muestra cuánta utilidad neta se generó por cada millón y debe compararse con el margen operacional para saber si la utilidad procede de la operación o de actividades que son diferentes del objeto social de la empresa, que normalmente puede ocurrir en ciertos tipos de empresas donde los ingresos no operacionales juegan un papel importante y de alguna otra forma pues influyen mucho o tienen mucha injerencia sobre digamos, el incremento de la utilidad neta. Entonces fíjense cómo hemos ido avanzando y cómo uno se ha afectado por otros rubros, ¿vale? Entonces ya llenos al ejercicio, digamos, acá en cuestión, pues tenemos que necesitamos la utilidad neta, ¿cierto? La utilidad neta entonces la obtenemos acá del estado de resultados. Fíjense que aquí está utilidad antes de impuestos y aquí tenemos ganancias y pérdidas. Esa sería nuestra utilidad neta, ganancias y pérdidas. Entonces aquí las traemos la utilidad neta. Convertimos esto en pesos, en miles, ¿vale? Y aquí tenemos entonces el margen neto, ¿vale? Estos cálculos son extremadamente fáciles, ¿cierto? Entonces la utilidad neta aquí la tenemos sobre las ventas, que aquí están los ingresos, y nos da el margen neto. Entonces mire de pronto cómo va disminuyendo o cómo puede aumentar, ¿cierto? Dependiendo de la actividad. Aquí pues lógicamente se ve una disminución. Entonces yo puedo agregarlo a la gráfica para ver, digamos, para comparar el efecto que se ha generado en este con relación a los otros márgenes, ¿vale? Aquí lo vamos a agregar, vamos a corregir aquí pues los periodos. Igual ya están, pero vamos a colocarlo aquí para que quede igual ya. Listo. Vale, perfecto. Aquí tenemos el gráfico. Pues efectivamente corroboramos que esté. Fíjense, corroboramos que esté como en el eje secundario. Aquí está en el eje secundario. Perfecto. Entonces podemos empezar nuestro análisis. Entonces fíjense cómo, miren cómo aquí cae, pero cómo aquí casi que lo supera levemente, ¿cierto? Se acerca mucho, no tuvo mucha variación. ¿Por qué? Porque de pronto de la utilidad operacional hasta el margen neto no hubo tanto impacto, ¿vale? No varió mucho. Por ejemplo, 2005 a 2006, 2005 a 2006. Miren 2005 a 2006. Miren el margen operacional. Miren el margen operacional y el margen neto. Miren que es muy cercano, o sea, quiere decir que no hubo tanto impacto. De igual forma se acercó también para el 2007, ya para el 2008, 9, 10 se alejó un poco, ¿vale? Nuevamente para el 2013, miren que se va acercando. Miren lo que sucede en el 2014. Interesante lo que sucede en el 2014. ¿Por qué? Porque en el 2014, que es este periodo que tenemos acá, en el 2014, miren lo que sucede. Este es el margen operacional y este es el margen neto. Oiga, lo superó. Lo superó. Interesante. Lo superó, ¿cierto? Es decir, que hubo niveles de ingresos no operacionales que apalancaron el crecimiento del margen neto, ¿cierto? Razón por la cual para el periodo 2014 este superó el margen operacional, ¿cierto? Ya para el periodo 2015, pues bueno, digamos que quedó por debajo del margen operacional, pero miren el comportamiento que tuvo un comportamiento muy cercano, ¿vale? Esto yo lo puedo explicar también todo con la ayuda del gráfico, ¿ok?
Relevante, el margen neto está influido por costo de venta, gastos operacionales de administración y venta, otros ingresos y otros egresos. O ingresos y egresos no operacionales, ¿vale? Y la provisión del impuesto sobre la renta. Entonces, eso influye mucho en el cálculo de dicho margen. Ya para cerrar tenemos el famoso ROE, que es el rendimiento del patrimonio en inglés, conocido como Return on Equity, ¿vale? Que es la rentabilidad o rendimiento sobre el patrimonio. Y tenemos nuestro amigo ROA, recuerden que no es el arroz, ¿vale? ROA es en este caso el Return on Asset, que es la rentabilidad sobre el activo, el Return on Asset, ¿vale? Entonces tenemos eso. Bueno, y por último tenemos la utilidad EBITDA, que es la verdadera utilidad según muchos autores. Entonces, el ROE. El ROE que mide, pues muestra el porcentaje de utilidades netas que corresponden al patrimonio, determina el rendimiento obtenido por los accionistas o dueños de la compañía sobre su inversión. Bueno, ya aquí en cuanto al cálculo, ahí hay algunas variantes. Vale. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues, yo les voy a explicar qué sucede, pues, digamos, a partir de las lecturas que he venido realizando de varios autores, pues, me he dado cuenta que este indicador puede variar en la forma de su cálculo o en las variables que influyen para su cálculo. Bueno, el primero, hay algunos autores que dicen, la rentabilidad del patrimonio debe calcularse antes de impuestos. ¿Por qué? Porque es que antes de impuestos es lo que es donde yo voy a medir, hombre, si realmente la empresa cumplió o no con, digamos, todas las actividades que se habían planeado y si realmente eso pues llevó a obtener una rentabilidad o un retorno considerable sobre el patrimonio. Entonces lo consideran antes de impuestos. Hay otros que consideran que no, que igual los impuestos hacen parte de la operación, porque de hecho, por ejemplo, el impuesto sobre la renta es sobre la renta, es decir, sobre la utilidad que se supone generó el negocio, ¿vale? Bueno, que tributariamente hay una depuración para eso, en términos generales, el impuesto es sobre la renta, ¿cierto? Entonces la renta tiene que ver con la empresa, entonces igual el impuesto está afectando la actividad operacional y, digamos, tiene que ver con la operación de la empresa. Entonces aquí tenemos la utilidad neta, pero el periodo T, por ejemplo, denominemos periodo T, periodo 2. Entonces tenemos sobre el patrimonio neto del periodo T menos 1. Es decir, pues si la utilidad neta, esta que está aquí del periodo T sería el periodo 2, el patrimonio sería del periodo 1. ¿Por qué? Porque manifiestan que, digamos, de alguna u otra forma, lo que generó dicha utilidad es como que, digamos, los recursos, pero del periodos anteriores, ¿vale? Porque de pronto los recursos del periodo en cuestión, del periodo en curso, no haya tenido tanta injerencia o tanta, digamos, tanto efecto sobre la utilidad. Eso es discutible, aceptable, bueno, listo, se respeta la opinión de este autor, pero digamos que es discutible, otros autores lo discuten y establecen, digamos, su punto de vista. Dicen, bueno, puede ser cierto, pero también puede ser cierto de que parte del patrimonio en curso, por ejemplo, el año no solamente está en diciembre, el año va desde enero a diciembre, entonces puede darse el caso de que para los primeros periodos del año se presentó una inversión considerable que apalancó el crecimiento de la empresa y permitió generar las utilidades obtenidas al final del ejercicio. Es decir, que no solamente el patrimonio del periodo anterior, sino que es un patrimonio, una inversión que se realizó dentro del periodo en cuestión. Razón por la cual esos autores establecen que puede ser necesario calcular dicho indicador con el promedio entre el patrimonio anterior y el patrimonio del año en cuestión. Entonces, bueno, ya ustedes aquí tienen como que 3 puntos de vista para ver con cuál, digamos, se pueden quedar. Hay otros incluso que dicen que la utilidad neta sobre el patrimonio del periodo en cuestión. Bueno, ese sería un cuarto punto de vista. Aquí ya me no tengo el del promedio, pero ya se los mencioné. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el cálculo con los datos que hemos venido trabajando, ¿vale? Bueno, ya aquí en el ejercicio en cuestión, pues tenemos el patrimonio de la empresa obtenido donde del estado del balance general, patrimonio de la empresa, ¿cierto?
Y tenemos la utilidad neta con la que hemos venido trabajando, que es la obtenida del tabla de resultados. Entonces, al dividir, ¿cierto? Al dividir la utilidad neta, tal como lo, digamos, tal como lo sugiere la fórmula, la utilidad neta sobre el patrimonio, esta última, en este caso, al dividirlo nos da un porcentaje, 15.58%. Ok, eso entonces que viene representando en promedio viene representando una rentabilidad sobre patrimonio del 9.73%. Entonces yo lo puedo explicar. En promedio, la rentabilidad del patrimonio, o sea, el ROE, obtenido en la empresa objeto de análisis durante los periodos, en la empresa tal, durante los periodos objeto de análisis, durante los periodos analizados, fue equivalente al 9.73%, siendo los periodos más significativos. Entonces yo lo puedo graficar, ¿vale? Es decir, yo puedo graficar cuál fue el comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí grafico los dos patrimonios con su rentabilidad, ¿vale? Grafico los dos, ya sabemos, vamos a cuadro combinado y le decimos que las líneas me la ubiquen en el eje secundario. Todo lo que hemos venido haciendo, pues seleccionamos los periodos para saber en qué periodo me estoy moviendo, ¿vale? Es correcto. Ustedes lo pueden organizar, es decir, los indicadores, cada indicador en una hojita bien organizadito. Aquí para efecto del ejercicio, pues no me da tiempo de organizarlo todito. Ok, y se nos perdió la gráfica. Ah, no, aquí apareció la gráfica. Ok, aquí está la gráfica. Entonces, el gráfico, ¿vale? Aquí está el gráfico, perdón. El gráfico. Entonces tenemos que el patrimonio dado su rentabilidad. Entonces fíjese cómo va ido variando la rentabilidad. Miren que aquí, a pesar del patrimonio haberse mantenido constante, la rentabilidad cayó. Pues claro, ¿por qué? Porque de pronto aquí, lógicamente, dado los altos niveles en costos y gastos y demás rubros que afectan la utilidad neta, pues lo que hicieron fue que presentaron, digamos, un efecto sobre la utilidad neta, razón por la cual esta cae y por consiguiente pues cayó, digamos, el indicador, ¿vale? Ya para los siguientes periodos, miren que aquí, a pesar de mantenerse un poco constante el patrimonio, miren cómo repunta un poco aquí el ROE, ¿vale? ¿Por qué? Dado de pronto un crecimiento en la utilidad para esos periodos, lo podemos corroborar. Utilidad de 2004 a 2006, lo podemos corroborar inmediatamente. ¿Cuál fue la utilidad de 2004? 2021. ¿Y cuál fue la utilidad de 2005? 733. Miren que cae. Ah, ok, efectivamente cae, pero 2005-2006, ¿qué sucedió? Hay un repunte, hay un crecimiento. Y siguió creciendo, fíjense que sigue creciendo. Miren, por esa razón, aquí sigue creciendo. Aunque aquí crezca, digamos, la utilidad, bueno, aquí, lógicamente, creció el indicador, a pesar de haberse mantenido constante el patrimonio. Sin embargo, ya para el 2008, el patrimonio, miren que tiene un crecimiento considerable. Es importante analizar qué pasó aquí, por qué aquí fue tan pequeñito y por qué aquí creció. ¿Será que crecieron tanto los niveles de venta que, digamos, pues lo que llevó fue a la empresa a capitalizarse, dado que tenía unos crecimientos altos en el nivel de venta? Ah, ok, eso se puede analizar, porque aquí sí, fíjense que crece, y crece tanto que aquí estaba alrededor de los 12.000, 14.000, ¿vale? Millones, y ya acá se ubica, fíjense que casi que 14.000, casi que lo duplica. Miren, 25.000, acá 27.000, algo por ahí, ¿vale? El único periodo, bueno, el 2012, que presentó una disminución, pero los demás se ubicaron sobre 25.000 o por encima de los 25.000. Y fíjense que como este crecimiento, pues lógicamente miren que tumba enseguida la rentabilidad. Claro, yo al imprimirle mayor aporte a la sociedad, pues esperaría unos niveles de rentabilidad más elevados. Sin embargo, no fue eso, dado de que, bueno, no se consiguió para esos periodos la utilidad deseada o la utilidad necesaria para incrementar la rentabilidad. Miren que aquí cae, después vuelve a crecer, pero finalmente termina cayendo, cerrando en una cifra inferior al 10% de rentabilidad. ¿Eso es bueno o malo? Depende del tipo de negocio, depende de la rentabilidad que puede generar el tipo de negocio, depende de la rentabilidad esperada por los
por los socios, accionistas o inversionistas. Entonces depende de muchas cosas, depende de la rentabilidad que se esté presentando en el sector, ¿vale? Entonces es importante, primero, inicialmente, bueno, hacer una descripción general de qué sucedió, de cuáles fueron los periodos más elevados, más pequeños, por qué sucedió eso de alguna otra forma, y si eso es bueno o malo, es comparándolo con la misma empresa, con la industria, con la rentabilidad exigida por los inversionistas. Ok, ahí va a variar esa explicación, pero es una explicación más profunda que esta inicial, ¿vale? Entonces, regresando acá a los indicadores, tenemos, oiga, me fui para los indicadores de rentabilidad, tenemos aquí la explicación a tener en cuenta, digamos, aquí algunos, fíjense, el caso del profesor Vélez, que aquí está la explicación, ¿vale? De lo que él hace, bueno, que fue lo que yo expliqué, a tener en cuenta aquí algunos aspectos, por ejemplo, como los Carrión García. Lo que es importante es que la rentabilidad debe calcularse con base al valor de los activos netos de operación al principio del periodo. Oh, interesante. Algunas empresas utilizan el promedio, fíjense, que es lo que yo les he venido manifestando. De los autores que manifiestan, ahí tienen esos dos autores, hay muchos autores, aquí tienen dos autores. Entonces nos vamos a la rentabilidad sobre el activo, al return on asset o al rendimiento del activo, ¿vale? O los rendimientos sobre la inversión también. Ok, puede tener también algunas variantes ahí. Nos vamos a quedar inicialmente con lo que vamos a presentar ahorita. Entonces muestra el porcentaje de las utilidades netas que corresponden al activo, muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como se ha financiado. También indica cuánto de cada millón invertido en activos se convirtió en utilidad neta. Incorpora los efectos de la financiación de impuestos, también conocido como rentabilidad del activo total. Tiene varios aspectos aquí. Entonces lo vamos a trabajar con la utilidad neta sobre el activo total, o también se puede trabajar con la utilidad operativa sobre los activos, digamos, del periodo anterior. Hay también variantes, ¿vale? Algunos consideran activos netos de operación, los famosos ANDEO, activos netos de operación, es decir, hombre, digamos, el activo fijo, digamos, que las cuentas por cobrar, el inventario, es decir, activos netos de operación que considera en este caso el autor Carrión García, ¿vale? Nosotros vamos a hacer la utilidad neta sobre el activo total. Ok. Bueno, fíjense, acá otros autores, por ejemplo, como Estrotía Naya, manifiesta de que se debe trabajar como el, el activo total bruto, es decir, sin depreciación, bueno, correspondiente al valor de los activos totales, sin descontar la depreciación. Aquí se obtiene, bueno, acá se obtiene dividendo. Este es otro autor que manifiesta otra variante de la fórmula. Entonces, como que cuando no está reglamentado, cada uno pues tiende a colocar su opinión. No, yo opino que debe ser así, o su punto de vista, y eso es válido, ¿vale? Está argumentado, es válido. Perfecto, entonces nosotros lo vamos a hacer de esta forma, ¿vale? Para que ustedes lo vean. Entonces nos situamos en los indicadores que hemos venido trabajando, ¿vale? Nos situamos acá en los indicadores, ya tenemos la utilidad neta, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta el total de activo. Entonces lo sacamos acá de los estados financieros, total de activo. Aquí lo tenemos, el total de activo, ¿vale? Pues traemos los datos, ¿cierto? Para acá, traemos los datos para acá. De total de activos, los convertimos en pesos, y aquí calculamos el ROA, el Return on Asset. Entonces será igual a ¿qué? Será igual a la utilidad neta entre el total de activos, ¿vale? Eso pues lo corremos acá hasta el final, damos enter y colocamos en estilo porcentual, 2 decimales. Ok, ahí tenemos el ROA, vale, es decir, cómo influye el ROA. Entonces podemos graficar, podemos añadir, incluso a esta misma gráfica podemos añadir tanto los niveles de activo como la rentabilidad. Entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar, o ustedes lo pueden hacer por separado, como quieran. Vean, grábense algo. Ustedes son los que deciden cómo hacer su análisis, ¿vale? Ya creen desde ahora esa identidad, ¿vale? Desde ahora creen esa identidad. ¿Para qué? Para que cuando lo vayan a hacer en una empresa real, pues tengan su propio estilo, ¿vale? Su propio, digamos, manejo de dicha información. Entonces tenemos acá de este lado
vamos a buscar y los criterios bajo los cuales toman esas decisiones para hacerlo de esa forma. El ROA, vamos a seleccionarlo aquí, vale, lo seleccionamos, editamos si queremos los periodos, lo editamos acá arriba, vale, editamos los periodos, aceptar, aceptar, oye, y nos vamos para acá para ver qué nos dio. Ok, entonces nos vemos que el ROA está por acá abajito. Bueno, vamos a hacer lo que hemos venido haciendo. Diseño, cambiar tipo de gráfico, cuadro combinado, que me lo coloque en el total activo en líneas, no, en columnas. Pero en el eje principal. Y en el eje secundario el ROA. Pues sí, en el eje secundario el ROA. En línea, sí, ahí está, aceptar. Bueno, listo, ahí está. Entonces fíjense, tenemos los activos, el patrimonio, el ROE y el ROA. Pues miren cómo el ROA, miren cómo, perdón, el ROE, miren cómo el ROE se mantuvo por encima del ROA. Vale. Es decir, que digamos, de pronto la eficiencia con la que se están utilizando los recursos invertidos en la empresa está lógicamente siendo para este caso inferior al nivel de aporte, a nivel de recursos que se están generando por los niveles de aporte de los socios accionistas. Fíjense, aquí está por debajo del ROE, pues lógicamente el ROE es una parte del activo, ¿cierto? Y si lo divido entre si divido la utilidad entre el patrimonio y la utilidad sobre el activo, pues lógicamente va a ser inferior el ROA, dado de que el activo es mayor al patrimonio. Sin embargo, podemos mirar aquí la variante, ¿cierto? Si de pronto fue tan o no inclinado. Miren que aquí fue más inclinado la rentabilidad del patrimonio que la rentabilidad del activo. ¿Vale? Todo depende de las variaciones que tienen esas cuentas. En especial, fíjense que aquí la caída del ROE fue más, digamos, más elevada que la caída del ROA. Fíjense, aquí no fue tan pronunciada o tan inclinada esa caída. En fin, y acá el repunte del ROE con relación al ROA fue mayor. Todos esos aspectos los podemos ir analizando. ¿Esto qué quiere decir? También la rentabilidad generada por la inversión en activos de la empresa. ¿Vale? Es decir, los niveles de utilidad neta generados por los pesos invertidos o los millones invertidos en activos. Eso sería el ROA. Igual esto aquí me dice bastante. Sin embargo, solo puedo complementar con el análisis Dupont que veremos más adelante. Ok, a tener en cuenta aquí los aspectos, ya lo decíamos. Finalmente, la utilidad. La utilidad EBITDA. La utilidad EBITDA, algunos la denominan como la verdadera utilidad. EBITDA lo que traduce es utilidad, earning, ¿cierto? Antes, before, de intereses, interest, taxes, impuestos, depreciation en amortization. Entonces aquí utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es decir, la utilidad operativa que ya nosotros tenemos, por acá, tenemos la utilidad operativa que es esta. A esta utilidad operativa le voy a sumar las depreciaciones y las amortizaciones que están contenidas aquí, ¿vale? De pronto aquí no está detallado, pero ahí están contenidas. Habría que buscar los anexos y ahí está la información para el cálculo de qué, de la utilidad EBITDA. Entonces, este indicador se compara con los gastos financieros para evaluar la capacidad de cubrimiento de la empresa. Tiene sobre este rubro la depreciación del periodo de ejercicio se deduce de las cuentas de depreciación del balance, periodos adyacentes. La amortización del periodo se deduce de la diferencia de los activos diferidos del balance. ¿Vale? Es decir, que si yo me voy al balance general, ¿vale? Aquí tengo los activos diferidos, ¿cierto? Los activos diferidos que pueden estar tanto en el activo de corto como de largo plazo. Entonces la diferencia de eso puede ser producto de la amortización para esos periodos. Es lo que manifiestan estos autores. Entonces, pues si lo tienen, lo calculamos, ¿vale? Y tenemos la utilidad. ¿Eso qué no quiere decir? La utilidad, el valor de la utilidad operacional de la empresa en términos de efectivo, la verdadera utilidad. Ahora, aquí está, bueno, aquí están las siglas.
utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿vale? En español la UA y IDA, pero eso digamos que no se encuentra, digamos así, sino que lo que se hace es que un extranjerismo, en este caso se utiliza el EBITDA, ¿vale? Que digamos que es más manejable. Y ese se conoce como la verdadera utilidad de la empresa, es decir, cuánto le queda realmente a la empresa. Como la depreciación y la amortización implican salida de efectivo, entonces deben sumarse, ¿vale? A este rubro para obtener la verdadera utilidad de la empresa. Ya en cuanto a los indicadores de endeudamiento, por ejemplo, lo que pretende como tal es medir, digamos, cuánto participan los terceros, digamos, de la empresa, ¿vale? Los terceros con relación a la empresa, es decir, de qué porcentaje son dueños de la empresa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, uno famoso que es el nivel de endeudamiento o el índice de endeudamiento, que es pasivo total sobre el activo total. Es decir, estos señores con cuánto representan del total de activo de la empresa. Es decir, de qué porcentaje son dueños de la empresa. ¿Vale? Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Es decir, qué parte de la empresa es propiedad de los acreedores. Interpretación: por cada millón que la empresa tiene invertido o debe, cuenta con tanto, con cada millón que la empresa tiene invertido, ha financiado tanto con los acreedores. ¿Ok? Ese puede ser, digamos, una explicación. Entonces ya, cuando nos vamos al ejercicio en cuestión, ¿vale? Entonces tenemos el activo total. Bueno, aquí tenemos el activo total, ¿cierto? Entonces tenemos el activo total. Y tenemos perdón, tenemos el activo total, y tenemos el pasivo total. Acá lo buscamos, el pasivo total pasivo. Aquí está, señor, total pasivo, ¿vale? Nos traemos ese señor para acá. Fíjense que yo siempre me traigo las variables de los indicadores que voy a calcular. Regresamos a la fórmula. Entonces la fórmula me dice pasivo total sobre activo total, ¿vale? Entonces me voy a calcularlo. Pasivo total sobre activo total. Y eso se va a conocer como ¿qué? Como índice de endeudamiento, ¿vale? Lo hago aquí, índice de endeudamiento, ¿cierto? Estilo porcentual, y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces es el índice de endeudamiento, ¿cierto? Tenemos el índice de endeudamiento, ¿vale? Índice de endeudamiento, perfecto. Entonces tenemos que este es el porcentaje de endeudamiento. En promedio, la empresa, digamos, maneja un índice de endeudamiento del 30 o cercano al 35%. Es decir, que los acreedores son dueños del 35%, en promedio del 35% de la empresa. ¿Vale? Eso puede ser. O que, digamos, los activos totales de la empresa han sido financiados en promedio en un 35% con recursos de terceros, diferentes de los propietarios, es decir, acreedores. Hay en acreedores que está obligaciones financieras, aquí está proveedores, es decir, todos los terceros diferentes del patrimonio, pues pasivo total. Eso lo podemos graficar, aquí todo lo graficamos, ¿para qué? Para que se vea mejor, para que se entienda mejor, para que se aprecie. Hacemos lo mismo, combinar, ¿vale? El indicador lo colocamos en el eje secundario, perfecto. Y editamos los periodos para saber en qué periodos me estoy moviendo o estoy analizando. Ok. Todo esto lo pueden complementar con el análisis horizontal y vertical que ya hemos explicado en anterior video. Entonces fíjense, aquí tenemos el total de activo, total de pasivo. Miren, total de activo, total de pasivo. Entonces podemos mirar el crecimiento de los pasivos con relación al crecimiento de los activos. Entonces fíjense, aquí el índice de endeudamiento, digamos, había disminuido.
Aquí el índice de endeudamiento aumentó. ¿Por qué? De pronto porque los activos se mantuvieron aquí constantes. Bueno, aquí disminuyó un poco. Aquí aumentó, pero lo más probable es que el incremento en los pasivos haya sido mayor que el crecimiento de los activos, razón por la cual el nivel de endeudamiento de la empresa se elevó. Vale, para este caso ya el crecimiento de los activos sí fue más pronunciado que el crecimiento de los pasivos, razón por la cual el nivel de endeudamiento disminuyó hasta un 25%. No obstante, para los periodos siguientes, digamos, se presentó un crecimiento en el nivel de endeudamiento, ¿vale? Alcanzando a cerrar en el 2015 en un 45%. Es decir, que para el 2015 la empresa digamos, pertenecía en un 45% a terceros diferentes de los socios. ¿Vale? Podemos decir que cuál fue el periodo más elevado, el 2015, cuáles fueron los periodos con endeudamiento más bajo, el 25%, el 2009, qué sucedió ahí, si fue que la empresa realmente pudo atender los compromisos, o acá la empresa para aumentar, recuerden que el nivel de patrimonio también aumentaba, ¿cierto? Aumentaba. Entonces fíjense que como que hay de pronto mucha lógica, puede ser que de pronto sí realmente capitalicé la empresa o digamos se invirtió recursos en las empresas a partir del endeudamiento, digamos si fue de largo plazo, de corto plazo, habría que revisarlo. Aquí podemos relacionar también el patrimonio, ¿vale? Total para visualizar cuál es el comportamiento, ¿cierto? Si realmente ese crecimiento del endeudamiento fue producto, hombre, de un crecimiento del patrimonio, como lo veníamos evidenciando. Aquí podemos agregar patrimonio, ¿cierto? Y aquí seleccionamos todos los datos. ¿Para qué? Para mirar el comportamiento del patrimonio dado el activo y dado el pasivo. ¿Cierto? Y si tiene alguna lógica el hecho de que se haya incrementado tanto el nivel de endeudamiento para los periodos finales. Pues que yo recuerde en el gráfico del patrimonio, de la rentabilidad del patrimonio, ¿vale? Se apreciaba claramente cómo el patrimonio cambiaba. Y cambiaba era que aumentaba considerablemente. El total patrimonio vamos a ubicarlo en columna y en el eje principal. Aquí está. Entonces fíjense, miren el patrimonio aquí cómo está y miren aquí cómo ya aumenta, ¿vale? Sin embargo, fíjense que aquí para los últimos periodos no aumenta tanto. Entonces de pronto el nivel de endeudamiento obedece más al incremento de otro tipo de recursos. O de pronto el nivel de endeudamiento, digamos, se vio más reflejado en el corto que en el largo plazo. Hay que verificar eso, ¿ya? Y si fue en el largo plazo, pues lógicamente estaría relacionado con crecimiento de la propia planta y equipo, ¿ok? O de otros rubros. Ok, entonces seguimos con el endeudamiento financiero. Aquí tenemos las obligaciones financieras sobre los niveles de venta. Es el endeudamiento financiero, es decir, con cuánto, digamos, cuánto representan las obligaciones financieras de las ventas o cuánto las obligaciones financieras toman de las ventas, ¿vale? En cierto modo. ¿Por qué? Porque las ventas de alguna u otra forma me sirven para atender los compromisos financieros. Entonces también es importante analizarlo. Aquí me da una explicación, el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con relación a las ventas. Aquí en obligaciones financieras están de corto y largo plazo. Aquí están, ¿vale? También se muestra cuánto de cada millón en ventas está comprometido con obligaciones financieras. Todo esto me sirve para mi explicación. Y aquí está una explicación complementaria a tener en cuenta. Como máximo hasta el 30% de las ventas para empresas manufactureras se puede aceptar, ¿cierto? Para que los gastos financieros que se producen sean cubiertos con la utilidad de operación. Para empresas comercializadoras, de pronto se puede aceptar que sobrepase 10%, so pena de que no puedan atender por completo los gastos financieros que produce la deuda con el bajo margen, ¿vale? Impacto de la carga financiera. Entonces ya aquí miramos cómo impactan los gastos. Fíjense acá cómo impacta
las obligaciones financieras sobre las ventas. Entonces, este es el endeudamiento financiero. Y acá es cómo impactan los gastos financieros, es decir, los gastos generados a partir de ese endeudamiento, cómo impactan sobre las ventas. Entonces tenemos el impacto de la carga financiera, ¿vale? Ese también es importante analizarlo. Entonces se me dice, hombre, los gastos financieros representaron tanto por ciento de las ventas generadas en la empresa. O en otras palabras, el producto de las ventas, prácticamente, del producto de las ventas hay que destinar tanto para gastos financieros. ¿Vale? Entonces, otro indicador que se puede comparar con ese es la cobertura de intereses. Es decir, cómo los gastos financieros me impactan sobre la utilidad operativa o si la utilidad operativa me sirve para atender los compromisos financieros. Entonces tengo la cobertura, es decir, cuánto alcanzo a cubrir con mi utilidad operativa, la utilidad antes de intereses e impuestos, cuánto alcanzo a cubrir los gastos financieros. Entonces es importante analizar también ese indicador. ¿Vale? Tenemos la concentración de pasivos de corto plazo, que es mirar, digamos, si el pasivo está más concentrado en el corto o en el largo plazo. Es importante mirarlo porque si está en el corto plazo, pues amerita que la empresa tenga que atender esos compromisos de forma inmediata, es decir, en un término inferior a un año. ¿Vale? Aquí tenemos algunos parámetros para digamos, mirar los indicadores. Si el endeudamiento financiero es mayor a 30, un parámetro de riesgo. Si el impacto de la carga financiera es mayor a 10, un parámetro de riesgo. Si la cobertura es menor a 1, ¿vale? Es decir, que quiere decir que no puedo atender, no tengo suficiente utilidad para atender los compromisos financieros. Por último tenemos el famoso leverage o el apalancamiento, es decir, de qué forma digamos, se está apalancando la empresa. Si es con pasivos y qué nivel de pasivos está apalancando la empresa las operaciones, es decir, con cuánto participa los pasivos del total de patrimonio, ahí miramos el nivel de apalancamiento. Lógicamente el nivel de apalancamiento pues va a ser bueno, aceptable, si lógicamente se obtiene una rentabilidad mayor al costo que me generan dichas obligaciones financieras, ¿vale? Entonces, comparar el financiamiento de pasivos con los recursos aportados por los accionistas establece cuál de los dos está corriendo el mayor riesgo. Entre más altos sean estos índices, es mejor para la empresa siempre y cuando los activos financiados con deuda produzcan una rentabilidad superior a la tasa de interés que se paga por la financiación. Eso es extremadamente importante. Ese apalancamiento lo puedo mirar al corto plazo o lo puedo mirar al largo plazo o un financiamiento total, ¿vale? Entonces miren, aquí están los indicadores para el tema de endeudamiento. Es importante calcularlos todos y hacer un análisis de ello que me permita, lógicamente, poder tener una comprensión mejor o un análisis más integral de la situación de la empresa y por consiguiente sacar las conclusiones pertinentes, ¿vale? Entonces espero que el video les contribuya mucho a su análisis y nos vemos en una próxima ocasión para explicar cómo se desarrolla el análisis Dupont y el análisis Z-Score de Altman, que contribuyen a enriquecer aún más el análisis que estamos desarrollando de la empresa objeto de estudio. Entonces nos vemos en una siguiente ocasión. Éxitos. Gracias.